Consejos para una piel saludable y radiante. Secreto de la juventud. ¿Qué hace una buena piel? ¿Qué hace que alguien conserve una piel hermosa e impecable hasta los 70, 80 años y que alguien tenga manchas en la piel, tenga eczema, tenga rosácea, patologías cada vez más frecuentes, y que, sin embargo, pareciese que no tuviesen un tratamiento efectivo, excepto suprimir un síntoma poniéndome una crema? La realidad es que si vos entendés cómo está compuesta tu piel, cuáles van a ser los nutrientes esenciales que tiene, y cuál es la razón por la que la piel hace tantos síntomas que están demostrándote el funcionamiento de tus órganos internos, vas a entender cómo tener una piel más linda y cómo mantenerla más sana durante más tiempo, superando así síntomas típicos como la piel atópica, el eczema, la rosácea y muchas otras reacciones en piel que a nadie le gustan, ni de un punto de vista estético ni de un punto de vista de salud a largo plazo. Lo primero que tenés que entender es que si vos querés tener una buena piel, necesitas tener los componentes estructurales que van a formar una piel sana en condiciones, y va a haber tres que van a ser principalmente importantes para vos. Una proteína llamada queratina, una proteína llamada colágeno, y grasas saludables que van a formar parte de la estructura que vas a tener por debajo de la piel. Es importante entender estos tres factores porque una buena queratina va a ser esencial para tener uñas sanas y pelo sano, además de una piel, sobre todo de la capa epidérmica, que es la capa más externa, considerablemente sana y fuerte. Pero lo que le va a dar elasticidad y va a mantener joven a tu piel no va a ser la queratina, sino va a ser los tipos de colágeno. Los principales tipos de colágeno son colágeno tipo 1 y tipo 3, pero hay 28 tipos de colágeno diferentes hoy, y es importante tener los aminoácidos esenciales que la componen. ¿Por qué? Porque mi organismo la va a sintetizar. Me preguntan constantemente si tomar colágeno hidrolizado está bien, y el problema básico es que no necesito darle a mi organismo los requerimientos nutricionales básicos para formar el colágeno, y muchos de ellos tienen más que ver con la antioxidante C que con la sustancia efectiva de colágeno hidrolizado que toma la gente, normalmente de colágeno tipo 1. Por otro lado, las grasas saludables van a ser claves porque van a ser las que impidan que a lo largo del tiempo tu piel, como sucede normalmente después de los 30 o 40 años, la piel se vaya adelgazando, vaya perdiendo consistencia y vaya deshidratándose, tanto como cuando vos te pones una crema en la cara para evitar la deshidratación a la que le llamas crema hidratante, y es una crema está hecha de grasas. Comer y consumir más grasas saludables para tener materia prima en tu organismo, sobre todo de grasas saturadas de cadenas medias y cadenas cortas que podés encontrar en productos como el aceite de coco o la palta, entre otros, te brindan la posibilidad de ir disminuyendo la tasa a la que tu piel se va deshidratando y se va adelgazando. Es por eso que gente que hace una dieta como la dieta cetogénica o como la dieta mediterránea conserva una piel más turgente por más tiempo. Por ende, si entiendo que la piel está hecha principalmente de proteínas y de grasas saludables, sea una dieta rica en grasas saludables, rica en grasas saturadas, sobre todo grasas saturadas de cadena corta y cadena media, voy a tener una piel que envejezca más lentamente que si yo no tengo una dieta rica en grasas saludables. Por supuesto, nadie te está mandando a comer fiambres y quesos, te estoy mandando a comer grasas saludables. ¿Por qué es útil todo esto? Primero porque mucho de lo que tiene que ver con el equilibrio de piel grasa y piel seca depende del equilibrio hormonal que vos tengas en tu organismo. Te habrás dado cuenta de esto cuando probablemente en tu adolescencia tuviste más acné que en otro momento de tu vida, y claramente lo podés asociar a una variación hormonal, e incluso las mujeres ya adultas que tienen acné saben que tiene una asociación hormonal y que depende del período menstrual y del momento del período menstrual en el que están. Por ende, vos sabés que existe una relación con las hormonas, y vas a ver cómo una limpieza hepática que te dejo el link en la descripción para que hagas, te puede ayudar, junto con una dieta rica en grasa saludable, a tener un muy buen tono hormonal, lo cual te va a ayudar a controlar un buen metabolismo, a utilizar un buen manejo de las grasas, y sobre todo a que vos, si querés mejorar tu piel, puedas tener una piel más linda y más sana, no solamente más atractiva estéticamente, sino que permitas que no se deshidrate y que no se debilite o adelgace con el paso del tiempo a la velocidad a la que, lamentablemente, hoy está sucediendo en la mayoría de las personas, y que envejecen de manera prematura. La piel es un tejido donde vos vas a hacer síntomas que dependen de otros órganos, es una locura pensar que yo voy a solucionar un problema interno que se está manifestando en la piel utilizando productos externos, utilizando productos que voy a aplicar en piel directamente desde afuera. ¿Por qué? Porque el problema es simplemente un desequilibrio interno que se está plasmando a través de la piel.
Una de las fuentes más importantes de nutrientes que vos necesitas para mantener tu piel suave pero firme es la vitamina A. Fíjate que las dos vitaminas más importantes para tu piel son vitamina A y vitamina E. El déficit de vitamina A es un déficit que lleva a que nosotros con el tiempo hagamos cornificación. La cornificación va a ser la base, sobre todo cuando pasa en exceso, va a ser la base del proceso que da lugar a que vos tengas piel seca, no es que no va a tener ninguna consecuencia. Entonces es importante que entiendas que la vitamina D va a ser esencial para una piel sana y firme, pero sobre todo suave, y que el paso número 1 para conseguirlo es ingerir alimentos que provengan de grasas saludables, en donde vas a tener fuentes como la yema de huevo, el pescado, las fuentes de omega 3 en general tienen vitamina A, como por ejemplo el aceite de hígado de bacalao, la manteca, por más que sea un producto que yo jamás te voy a recomendar que consumas, va a ser rica en vitamina A. Estamos hablando de todos productos ricos en grasas que van a ser fuente de provitaminada, que en tu cuerpo se va a transformar en vitamina A efectivamente. Y después tenés también todas las fuentes de betacaroteno. El betacaroteno es un tipo de provitaminada que lo que tiene es dos vitaminas asimétricas asociadas entre ellos. Entonces, consumiendo las fuentes de estas sustancias, yo voy a tener un buen valor de vitamina A y voy a prever la piel seca. Una de las evidencias más interesantes nuevas sobre la necesidad de vitamina A y el requerimiento de vitamina A es que vos probablemente, una de las cosas que querés hacer es tomar colágeno para mejorar tu piel y para mejorar la elasticidad de tu piel. El problema es que cuando vos tomás colágeno estás pretendiendo, y esto no siempre sucede, que el colágeno que vos ingerís automáticamente vos lo uses para producir piel más sana, y eso no siempre pasa. Eso no pasa porque depende de un montón de cosas que se llaman cofactores, y esos cofactores necesitan ciertas circunstancias. Por ejemplo, la vitamina A es requerida a nivel celular para que vos actives los genes de producción de colágeno. Entonces, vitamina A y vitamina C van a ser dos vitaminas súper necesarias para empezar a producir colágeno. La segunda vitamina esencial acá va a ser la vitamina E. La vitamina E previene el envejecimiento de la piel, además ayuda si vos tenés cicatrices a mejorar la cicatrización y a mejorar el tejido fibroso que vos tenés en la cicatriz en sí, y además te ayuda a equilibrar la producción de todas las hormonas que se producen en hipófisis. Con lo cual, si vos entendiste que existe una relación muy importante entre hormonas y una buena piel, es importante que vos tengas un buen equilibrio hormonal. Si vos tenés buena cantidad de vitamina E, vas a mantener en el equilibrio las hormonas hipofisarias, como la FSH, LH, TSH, que son todas hormonas que ayudan en el primero y segundo caso a la producción de hormonas sexuales y en el tercero a la producción de hormona tiroída, entre otras muchas que no tienen por ahí tanto que ver con la piel. Además, la vitamina E es particularmente útil en momentos que vos tenés una caída importante de hormonas, ergo va a ser particularmente importante en la andropausia y en la menopausia para mantener una buena piel. ¿Por qué? Porque va a generar justo este equilibrio a nivel hipofisario de los precursores de hormonas sexuales. ¿Por qué? Porque muchos de los síntomas de menopausia no están dados específicamente por la caída del estrógeno, la progesterona, sino por la subida de los estimulantes de estas hormonas, a los que llamamos FSH y LH. ¿De dónde obtenés vitamina E en grandes dosis sin necesidad de tomar suplemento? Aunque siempre podés tomar suplementos si no alcanzás a la dosis necesaria con tu alimentación. Bueno, en tu alimentación lo podés obtener del aceite de oliva, lo podés obtener de los frutos secos y semillas, lo puedes obtener del aceite de palma, y lo podés obtener de muchas verduras de hoja verde, como el kale, entre otras opciones. Y por otro lado, tenés que saber lo que tenés que evitar a nivel nutricional para tener una buena piel. Bueno, el primer factor que acelera el adelgazamiento de la piel y aumenta la producción de arrugas, obviamente va a ser el cigarrillo. El cigarrillo hace lo opuesto a lo que vos necesitas en los tejidos, arruina este metabolismo de producción de sustancias necesarias para una buena piel y además acelera el adelgazamiento de la piel. Por otro lado, a nivel nutricional, lo que tenés que evitar son los productos de glicosilación avanzada. Así que los productos de glicosilación avanzada, lo que van a hacer es generar inflamación por un lado, pero por otro lado también van a aumentar la viscosidad en sangre. Entonces, todo esto lo que va generando es una consecuencia a nivel de piel que es una disminución en la oxigenación de los tejidos y una disminución de la llegada de nutrientes a tu piel que son esenciales para que vos mantengas una piel más sana. Estos son los factores desde el punto de vista nutricional.
Pero si vos entendés que existe un equilibrio hormonal, por otro lado, obviamente te voy a recomendar que hagas la limpieza hepática, como te mencionaba antes, y que podés seguir las instrucciones en el texto que hay sobre el tema específicamente. Y otro elemento que va a ser clave en la eliminación de toxinas. ¿Por qué te digo eliminación de toxinas? No te olvides que tu piel es uno de los tejidos que tiene la capacidad de eliminar sustancias tóxicas de tu organismo, tanto como sucede con el riñón, como sucede con intestino y como sucede con pulmón. Entonces, esas eliminaciones son meramente síntomas de lo que está pasando dentro de tu organismo. Lo que quiero como moraleja de este texto que vos te lleves es que no se soluciona tratándolo con una crema de manera externa. Tu organismo va a seguir tratando de eliminar las sustancias nocivas a través de todos los medios posibles, y la piel va a ser uno de ellos. ¿Querés facilitar el mecanismo de eliminación de sustancias tóxicas? Perfecto. La manera de lograrlo, por ejemplo, además de hacer una limpieza colónica o además de hacer una limpieza hepática, es utilizar el ayuno intermitente como mecanismo de eliminación de toxinas. Muchas veces la gente hoy utiliza el ayuno intermitente para bajar de peso, pero uno de los factores más importantes del ayuno intermitente no es simplemente el consumo de grasa como fuente de energía, sino es la autofagia, que básicamente es un proceso de reciclaje y de eliminación de toxinas de tu cuerpo. Entonces, si vos activas la autofagia todos los días haciendo ayuno intermitente, comiendo en un período de ventana de 8 horas o menos, yo, por ejemplo, solamente ceno, eso lo que hace es empezar a activar este mecanismo de reciclaje interno que empieza a eliminar toxinas y que empieza a permitirle a tu organismo funcionar más correctamente porque tiene menos que sacarse de encima a nivel de toxicidad. Por ende, va a eliminar menos cosas por piel. Si querés saber cómo hacer el ayuno intermitente, te voy a dejar el link en la descripción para el texto que deja muy en claro cómo llevarlo a cabo paso a paso. Si te gustó este vídeo, ponele me gusta y suscríbete al canal, porque todas las semanas vas a recibir textos como este sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa. Todos queremos saber cómo vivir más o cómo vivir mejor los años que estamos vivos, por eso hablamos de longevidad. Pero la pregunta obvia que le surge a cualquier persona que quiere vivir más y haga algún tipo de práctica que mejore su calidad de vida o aumente los años o su expectativa de vida es la siguiente. ¿Cómo medimos el envejecimiento? ¿Cómo puedo saber si alguna de estas tácticas que hago diariamente está dando resultado para revertir mi envejecimiento y mejorar mi salud? Afortunadamente, la respuesta a esto existe, y es esencial medir el envejecimiento, no solo si queremos vivir más, quiero como parámetro de nuestra calidad de vida, para poder mejorarla. En hipertensión, por ejemplo, mido mi presión arterial para saber si tengo la presión elevada, lo mismo sucede con el colesterol o con la glucemia, o con cualquier cosa que pueda estar mal en el organismo. Esta misma lógica aplica para nuestros procesos de envejecimiento, que, como depende de muchos factores, tiene muchos factores para medir. Pero la razón para medirlos es, en primer lugar, entender si lo que estoy haciendo aumenta mi expectativa de vida o no, y en segundo lugar, entender cuán rápidamente estoy envejeciendo. El más importante de estos parámetros que es medible, si venís viendo mis vídeos, seguramente ya lo conozcas. Algunos de estos parámetros de medición del envejecimiento son más fáciles de medir que otros. No te preocupes si vos no podés medir todos los que vamos a ver en este vídeo. Pedí los que puedas para tener una noción de cuán rápidamente estás envejeciendo y de si todo lo que haces tiene un efecto. En primer lugar, como parámetro para nuestro envejecimiento, tenemos el conteo de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son las células de nuestro sistema inmune que nos defienden frente a infecciones. Quizás te sorprenda, pero justamente tener los glóbulos blancos elevados no es un parámetro de tener un sistema inmune más fuerte, de hecho, todo lo contrario. No son un parámetro de salud ni de expectativa de vida. Coloquialmente, asociamos altos niveles de glóbulos blancos con un sistema inmune más fuerte, y esto es erróneo porque cuantos glóbulos blancos tengamos no nos habla de la capacidad de estas células de defenderte frente a una infección, solamente te dice la cantidad que vos tenés. Los cofactores necesarios para un buen sistema inmune, como vitamina D, magnesio y varios otros factores, son mucho más importantes que la cantidad de glóbulos blancos totales para hablarte de cuán capaz va a ser ese sistema inmune frente a una infección.
Si no tengo ningún problema de médula ósea que me altere los valores de glóbulos blancos, un valor cercano a los límites superiores de glóbulos blancos habla de un mayor nivel de actividad inflamatoria e inmunológica en mi cuerpo, lo cual se traduce realmente a una menor expectativa de vida porque, diariamente, por estos niveles de inflamación mayor, hago más daño. Esto quiere decir que en personas sanas, reitero en personas que no tengan ningún compromiso de sistema inmune, valores dentro del rango de lo normal de glóbulos blancos, más cercanos a niveles bajos, son un parámetro de mayor expectativa de vida, no de por sí, sino porque implican menos inflamación y menos actividad inmunológica exagerada en tu organismo. ¿Qué tengo que hacer si soy una persona sana y quiero mejorar el parámetro de mis glóbulos blancos? Obviamente, si estos dependen de la inflamación y la actividad inmunológica, tengo que bajar mi inflamación. Esto lo puedes hacer de muchas maneras, lo puedes hacer con alimentación antiinflamatoria, lo puedes hacer con suplementos como el omega 3, lo puedes hacer con técnicas, por ejemplo, técnicas respiratorias como Wim Hof, etc. Te voy a dejar varios de los textos relacionados a este proceso de reducción de inflamación y de sistema inmune en la descripción para que puedas verlo. En segundo lugar, tenemos la frecuencia cardíaca en reposo. Cada vez son más los elementos capaces de medir nuestro ritmo cardíaco durante todo el día, relojes, anillos, varios tipos de productos que me permiten tener una abundancia de datos disponibles cuando yo quiero hacer una investigación, y se han podido extraer nuevas conclusiones con todos estos datos sobre frecuencia cardíaca. Por un lado, vimos que con el ejercicio se cumple una ley de retorno disminuido. Esto quiere decir que grandes esfuerzos cardiovasculares, como correr todos los días muchos kilómetros, brindan muy pocos beneficios extra comparativamente con tener un esfuerzo moderado, como el de una caminata muy intensa. Esto es contradictorio. Entonces, ¿por qué sucede? En la ley del retorno disminuido, nosotros tenemos un momento de máxima relación en este caso entre el esfuerzo y el beneficio cardiovascular, y luego más adelante tenemos un punto llamado el punto de máximo retorno. Luego de ese punto, el retorno que hagamos al esfuerzo extra que pongamos ya va a tener beneficios negativos, o sea, va a reducir nuestros beneficios. En palabras simples, hay un nivel de esfuerzo que tiene sentido hacer para nuestro organismo. Pasado ese punto, un mayor esfuerzo nos brinda un beneficio extra muy pequeño, y luego del punto de máximo retorno, ya el beneficio es negativo, quiere decir que nos perjudica. Algo totalmente diferente sucede con los esfuerzos muy intensos pero breves, que son un mundo aparte. ¿Cómo impacta esto en nuestra longevidad? Bueno, tener 50 latidos por minuto en reposo reduce nuestro riesgo cardiovascular. Continúa siendo la primera causa de muerte en el mundo y reduce el riesgo cardiovascular a un tercio que las personas que en reposo tienen 90 latidos por minuto, y a la mitad de las personas que tienen 80 latidos por minuto en reposo. Esto quiere decir que a menor latido por minuto en reposo, menos riesgo cardiovascular tengo y mayor expectativa de vida voy a tener, porque tengo menos riesgo de morirme de un problema como una insuficiencia cardíaca o un infarto, etc. ¿Qué puedo hacer al respecto? Primero, este parámetro es increíblemente fácil de monitorear, con lo cual, cada tanto monitorea tu frecuencia en reposo. Por otro lado, la mejor manera de bajar los latidos por minuto sin excederte en actividad física es hacer actividad física moderada durante gran parte del día. No por nada en las zonas más longevas del planeta, las personas se mantienen activas durante todo el día. Si no puedes mantenerte activo en cantidades moderadas durante todo el día, hacer ejercicios de intervalos muy breves de alta intensidad también funcionan. En tercer lugar, tenemos el testeo de los telómeros. Si recuerdas algún texto anterior sobre longevidad, seguramente recordarás que los telómeros son la sección final de tu ADN y perdemos una parte de estos telómeros cada vez que nuestras células se replican. Nuestras células tienen una vida útil, luego se replican, y cuando se replican pierden un pequeño sector de esto. ¿Por qué pasa? Porque la polimerasa, que es una enzima que necesitamos para poder replicar el ADN y poder dividir en dos a las células, necesita un lugar donde anclarse para poder empezar a replicar ese ADN, para poder separar este cierre que tú tienes y empezar a copiarlo. Entonces, cada vez que replicamos el ADN perdemos esa sección donde la polimerasa comienza a hacer la replicación del ADN. Esta sección de telómeros, si quieres, a más cortos los telómeros son más viejos somos nosotros genéticamente. ¿Qué sucede cuando los telómeros finalmente se acaban?
Se empieza a alterar nuestro ADN porque ya tenemos un ADN que es mucho más susceptible a mutaciones y empezamos a generar células senescentes, que son células zombies, si quieres imaginarte de alguna manera simple, porque no cumplen ninguna función y se acumulan ahí impidiendo el funcionamiento correcto de tu tejido, de tu organismo, e incluso, podemos tener pérdida de muchísima información genética clave para que nuestro cuerpo funcione correctamente. Siempre recuerda que todos los estudios hechos en ratones que llevaron a la destrucción de células senescentes, esta destrucción de las células que habían perdido sus telómeros y ya tenían el ADN dañado y no servían, alargaba mucho la expectativa de vida de estos ratones. Y la pérdida de ADN es tan grande cuando nosotros perdimos los telómeros por completo que podemos llegar a perder cromosomas enteros por este mecanismo si vivimos lo suficiente, en general más de 100 años. Ahora, ¿cómo se miden los telómeros en una gota de sangre? Se mide muchas células, generalmente glóbulos blancos, y se les mide el largo de esos telómeros que se promedia entre todas tus células. Lamentablemente, no todos los métodos de medición de estos telómeros son iguales. El mejor de los métodos de medición de los telómeros es la hibridación fluorescente in situ o técnica de Fish. Pero realmente, si quieres tener una noción de si eres biológicamente más joven que tu edad cronológica o no, cualquier método va a servir. Estas mediciones me sirven sobre todo si yo quiero evaluar si las prácticas que hago diariamente aumentan mi expectativa de vida, si lo hacen, si el ayuno intermitente, si el aumento de células madre, Wim Hof, o cualquier otro método que tú hagas te ayuda a aumentar tu expectativa de vida, deberías encontrarte con que la pérdida de telómeros se ralentizó compartidamente con alguien que no hace nada al respecto, y podemos encontrarnos después de procesos como sesiones de cámara hiperbárica un alargamiento de los telómeros. Eso quiere decir revertir el envejecimiento, volver para atrás en tu envejecimiento genético y encontrarte con telómeros más largos que antes. Estas mediciones son importantes porque hacen que todo lo que hago tenga sentido o no. Y en mi caso particular, la última medición fue la primera que dio una edad biológica o genética menor a mi edad cronológica. Lo interesante es que existen cada vez mejores maneras de medirlo. Próximamente, se van a usar también marcadores epigenéticos de la edad de nuestro ADN para abordar este tema, que son un poco más específicos, pero más difíciles de medir. En cuarto lugar, tenemos a la fuerza de agarre es uno de los mecanismos más importantes para medir la fuerza total de un individuo y es un mejor predictor de mortalidad por cualquier causa en personas adultas que incluso la presión arterial. Bajos valores de fuerza de agarre es uno de los marcadores de riesgo para diabetes, por ejemplo, a pesar de que tú consideres que no tienen ninguna relación. Un estudio realizado en Corea del Sur mostró cómo la fuerza de agarre es un muy buen parámetro para evaluar envejecimiento prematuro en la población mayor, ya que puede ser aislado. Su uso como parámetro no depende de la edad ni del estado socioeconómico, y para envejecer bien necesitamos al menos 16 kilos de fuerza en un dinamómetro, que es el que mide la fuerza de agarre en la mujer, y 32 kilos en el hombre. Si bien te recomiendo que apuntes a valores mucho superiores a estos, por lo menos al doble, para tener un muy buen envejecimiento desde un punto de vista de las hormonas sexuales. Como te imaginarás, este factor depende principalmente si yo entrené la fuerza a lo largo de mi vida o no, y depende también de mi valor de hormonas sexuales, sobre todo testosterona. ¿Qué puedes hacer al respecto? Muy simple, levanta cosas pesadas para ganar fuerza. En quinto lugar, tenemos la cantidad y la calidad de músculo que tenemos. Si mantener mi fuerza muscular me hace vivir más y mi fuerza de agarre es un parámetro de envejecimiento, obviamente para tener fuerza voy a necesitar músculo. Dado que nuestros músculos producen proteínas y metabolitos que regulan tu recuperación frente a lesiones, la masa muscular es un predictor de buen envejecimiento. A más músculo tengas, dentro de lo razonable, por supuesto, más rápido te recuperas de caídas, de quemaduras, de fracturas, etc. Una de las proteínas que se expresa gracias a mantener una buena masa muscular durante toda la vida es una proteína llamada cloto. Este nombre viene de una de las 3 figuras griegas que determinaban cuánto vivían los humanos y cuándo cortaban el hilo del destino en cada persona. Esta proteína aumenta nuestra expectativa de vida, pero no depende solamente de la cantidad de músculo que tengamos, sino de la fuerza proporcionalmente a la cantidad de músculo total. Por ende, no se trata de hipertrofiarnos y ganar masa muscular sin ningún tipo de criterio, ya que esto representa un esfuerzo para la economía de tu organismo, obviamente gasta tus recursos más rápidos.
Entonces, acorta tu expectativa de vida excederte en hipertrofia, sino que se trata de un músculo fuerte en un cuerpo moderadamente bajo en porcentaje de grasa corporal. Pero si no todo músculo es igual, ¿cómo medimos este parámetro? Por un lado, podemos medir la cantidad de músculo gracias al índice de masa muscular libre de grasa, IMLG. Este índice se mide como masa magra en kilogramos dividido por tu altura al cuadrado en metros, y el IMLG promedio en mujeres es de 15 y en hombres de 19, pero debe ser mayor para aumentar tu expectativa de vida. Por otro lado, podemos medir la fuerza muscular y, particularmente, la fuerza ejercida en los tendones de los músculos con aparatos no invasivos. En sexto lugar, tenemos la velocidad de caminata. Este tipo de parámetros me sirven para las personas más grandes, por supuesto, pero un estudio del 2013 en decenas de miles de personas demostró que aquellas personas que caminan más rápido envejecen más lentamente que aquellas que caminan más lento, y la disminución repentina de la velocidad en mi caminata es un gran predictor de muerte prematura. Esto primero muy simple porque es fácil de medir y segundo, alta velocidad en la caminata implica una mayor velocidad metabólica y un mayor nivel de producción de energía, por ende, está muy relacionado con la actividad de mis mitocondrias. ¿Qué puedo hacer al respecto si mi velocidad es lenta? Entrenarla. Este estudio también demostró que es más útil para aumentar tu velocidad de caminata el hacer más pasos por minuto que dar pasos más largos, lo cual implica más riesgo de lesiones y de caída. Por ende, puedo entrenarlo, puedo hacer ejercicios de intervalos de alta intensidad para acelerar la velocidad metabólica que me van a llevar a tener mayor velocidad de caminata, o simplemente puedo intentar caminar más rápido y empezar a activar mis mitocondrias en producción de energía. Y siempre recuerda que mientras más sedentario esté, menor va a ser mi velocidad de caminata normal. En séptimo lugar, tenemos la apariencia facial. La apariencia de tu cara, o la apariencia facial, es un mejor predictor de envejecimiento que tu edad cronológica, que tu capacidad cognitiva o que otros parámetros similares. Esto sucede porque muchos de los procesos de envejecimiento que dan lugar a arrugas, a canas o alteraciones de la piel son consecuencia en realidad del estrés oxidativo que también nos envejece en general, sobre todo a nivel celular. Y no te menciono esto para que vayas a hacerte todo tipo de tratamientos en la cara, ya que pueden hacer que te veas más joven pero no alteran el nivel de estrés oxidativo que tú tienes en tus células. Sucede igual en su lugar, te voy a recomendar otros procesos para evitar el envejecimiento prematuro que son más efectivos para tu longevidad que cualquier cosa que tú puedas hacer a nivel local. Te dejo más información en la descripción. Y recuerda, como último detalle, que aquellas personas que tienen un propósito en la vida suelen vivir más que aquellas personas que no lo tienen, al menos en condiciones iguales, tanto si esas condiciones son inhumanas y están en un campo de concentración, como si estás en una de las zonas más longevas del planeta, como Okinawa. Con lo cual, si quieres aumentar tu expectativa de vida o mejorar la calidad de vida en los años que estás vivo, mide algunos de estos parámetros, sobre todo los parámetros que puedes medir fácilmente en tu casa. Por ejemplo, para evaluar tu velocidad de envejecimiento y entender si todo lo que estás haciendo sirve, y mídelo sobre todo para que puedas ver que tu esfuerzo tiene recompensa. Y si te gustó este vídeo, suscríbete al canal, ponle me gusta o compártelo, porque vas a recibir textos como este todas las semanas sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa. Existen muchos marcadores o cosas que tú puedes medir en laboratorio que tienen sus valores normales. Cuando nosotros, los médicos, pedimos un análisis de laboratorio, comparamos los valores de tu análisis con los valores de la población general, que se toman bajo el nombre que tú ves de valores de referencia. Esto nos permite compararlo con lo que nosotros consideramos normal, y un gran porcentaje de las recomendaciones médicas y de tratamiento parten de asumir que estos valores, que llamamos normales, son buenos valores para tener. Pero no existe un valor universal al que nosotros llamemos normal para una sustancia. Puedes encontrarte con un laboratorio que considera un rango de azúcar en sangre normal, por ejemplo, de 80 a 110, y otro que considera normal de 70 a 100. Y si tú tienes 75 de azúcar en sangre, en un laboratorio puedes tener valores normales y en otro puedes tener valores anormales. Y en general, los distintos laboratorios utilizan el rango de referencia sugerido por los productores de los insumos que utilizan estos valores, y no tienen en cuenta ni tus diferencias genéticas con otra persona ni el ambiente en el que vives. El segundo problema es que las personas a las que llamamos normales y que nos sirven para formar este rango de referencia pueden tener enfermedades que no hayamos diagnosticado, por ejemplo, déficits nutricionales.
¿Por qué no los medimos o valores muy subóptimos de una vitamina, como por ejemplo, la vitamina D? Incluso si no hay ninguna enfermedad en todas las personas analizadas, estos valores no te ayudan a una óptima performance de tu cuerpo, simplemente aclaran que tú hoy no tienes ninguna enfermedad, y a veces ni siquiera eso. Ejemplos de estos hay miles, piensa si quieres en la testosterona. Tu laboratorio solamente va a considerar bajos niveles los valores que llegan a pasar el umbral de hipogonadismo, que en general es por debajo de 300. Pero muchas personas tienen bajos valores dentro del rango normal y alcanza para que tengan baja libido, para que tarden en recuperarse después de haber hecho ejercicio, y para que les cueste producir masa muscular. Y esa gente está teniendo estos síntomas por bajos niveles de testosterona en sangre. Piensa si quieres en la tirotropina, una hormona estimulante de tu glándula tiroidea que ayuda a que tú produzcas más hormona tiroidea y que consideramos problemática por encima de 4. A partir de esos valores te decimos que tú puedes tener una cosa llamada hipotiroidismo subclínico, pero mucha gente con TSH por encima ya de 2, 5, por ejemplo, ya empieza a percibir o empieza a sentir falta de energía o empieza a notar una reducción en la velocidad de su metabolismo. Dicho esto, ¿cuáles son los marcadores que yo elegiría medir si pudiese medir pocos? Primero, pero sin ningún orden específico, tenemos el RBC magnesio. Más de una vez debes haber escuchado sobre el magnesio, que es esencial en nuestro organismo, pero la enorme mayoría del magnesio está dentro de nuestras células. Entonces, cuando yo saco una muestra de sangre normal, no puedo medir los valores de magnesio porque no los tengo sueltos en sangre, los tengo adentro de una célula que tendría que romper y luego medir. A este tipo de magnesio se le llama RBC porque estás midiendo el que está dentro de los glóbulos rojos. Lo que suele suceder, al menos en mi experiencia, es que este magnesio se encuentre en déficit cuando el magnesio en sangre todavía está normal. Entonces, tú te encuentras con muchas recomendaciones de médicos diferentes que te dicen: seguramente tienes un déficit de magnesio. Lo mides porque mediste el normal y te da correcto. El problema es que no mediste el intracelular. Cuando nos falta magnesio, tu cuerpo, para mantener los valores normales en sangre, que son muy importantes, saca el magnesio de adentro de estas células y lo envía a sangre. Por esa razón, nosotros vemos valores normales en sangre, pero déficit en nuestras células. Y el nivel de RBC magnesio ideal, si alguna vez lo puedes medir, va entre 6 y 6,5 mg por decilitro, mientras que los valores normales, en realidad, en un análisis de este tipo de magnesio, van a ir de 4,2 a 6,8. Y otra forma, si tienes la posibilidad de medir el magnesio correctamente, es la del raspado de las células de tu boca, en la que se hace exactamente lo mismo. Se mide el magnesio de adentro de nuestras células. ¿Por qué es importante este magnesio? Porque predice problemas relacionados con la sensibilidad y la insulina, y predice problemas relacionados con la masa muscular y la pérdida de masa muscular o sarcopenia con la edad, que la puedes evitar de un montón de maneras. Si no sabes cómo, te dejo mi texto al respecto. Pero este es un gran predictor, si quieres determinar si a largo plazo vas o no vas a perderla. En segundo lugar, tenemos a la proteína C reactiva de alta sensibilidad, PCRAs. Este marcador sirve para medir tu inflamación y no tiene nada de extraño, probablemente ya lo tengas medido en algún análisis que tengas perdido en tu casa. Pero tiene docenas de estudios que sirvieron para definir los valores saludables en mujeres y también en hombres, y es altamente predictivo de riesgo futuro cardiovascular y de diabetes. Entonces, yo tengo bajos valores de esta sustancia, me puedo quedar relativamente tranquilo de que tan mal no estoy haciendo las cosas. Tengo valores normales, menores a 5, y valores óptimos que son de 1/10 de esto. Y cuando tenemos elevado este marcador, esta PCR, esta proteína se reactiva, y además, la eritrosedimentación, que también nos sirve para medir inflamación. Sabemos que estamos inflamados, sabemos que en alguna parte de nuestro cuerpo, más allá de que no sea específica, hay altos niveles de inflamación. Para este tipo de situaciones, vos podés usar omega 3, específicamente de los tipos EPA y DHA, que son los que vienen extraídos del mar, del krill, del pescado, de las algas, y curcumina, que son efectivas para bajar la inflamación. Por otro lado, obviamente también me va a importar la testosterona y la forma más activa de testosterona, se llama testosterona libre. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios que asocian la baja testosterona con un mayor nivel de mortalidad.
En uno de estos estudios, por ejemplo, que fue realizado en California con hombres en sus 50s, los hombres con baja testosterona tuvieron una mortalidad 33% mayor a la del resto de los hombres a lo largo de 20 años, sin importar la causa. ¿Esto, por qué sucede? Porque las hormonas sexuales, particularmente la testosterona, son claves para la renovación de tejidos, para evitar la pérdida muscular y muchos factores que terminan contribuyendo a nuestra longevidad. Tenés varios textos míos con respecto a la testosterona, los síntomas de baja testosterona, cómo aumentarla naturalmente, y a qué suplementos también puedes utilizar naturales para mantener buenos valores de testosterona a lo largo de toda tu vida. Te voy a dejar en la descripción la lista con estos vídeos. Pero básicamente, ten en cuenta que la testosterona libre, que es la que realmente actúa, tiene que ser aproximadamente 0,2% de tu testosterona total, y si un buen valor de testosterona libre va de unos 10 a unos 22 nanogramos, más o menos, implican que vos tenés que apuntar a tener tu testosterona, siendo hombre, por encima de 500. Para las mujeres, los valores obviamente son distintos, y va a importar más la testosterona biodisponible que otro tipo de testosterona. En cuarto lugar, tenemos a la insulina, que es sin duda uno de los marcadores más importantes para evaluar la longevidad. Porque una baja insulina indica en general una baja variabilidad glucémica. Variabilidad glucémica es cuánto me fluctúa el azúcar a lo largo del tiempo. Si me sube de repente y me baja a niveles muy bajos, esto va a atentar contra mi expectativa de vida. Quien mantiene en general bajos valores de insulina, mantiene valores muy estables de azúcar en sangre y por ende eso le juega a favor para vivir más tiempo. El truco con la insulina está en bajar los valores, pero no en bajarlos demasiado, por las razones que te menciono en este vídeo. Pero básicamente, no te preocupes por eso ahora, y para obtener los valores óptimos de más o menos entre 2 y 5 unidades internacionales de insulina, basta con que vos tengas una alimentación de bajo índice glucémico, que pueden ser muchas. Podés hacer una dieta vegana, podés hacer una dieta carnívora absoluta, o cualquiera en el medio, mientras que sea de bajo índice glucémico, y si a eso le sumas ayuno intermitente, todavía mejor. En quinto lugar, tenemos al estradiol, que es uno de los estrógenos más importantes en la mujer. Además de mantener tu densidad ósea y de estimular las células llamadas osteoblastos, que son las que producen los cristales de fósforo y calcio de tus huesos, también estimula la producción de células en la médula ósea y tiene funciones relacionadas con la longevidad. Por ejemplo, los estrógenos tienen bastante relación con la antioxidante y logran este efecto bajando los niveles de una enzima que se llama NADP-oxidasa. Lo que vos tenés que entender es que te juega el factor opuesto al que vos viste en mi texto del NADP. Es probable que en parte la expectativa de vida de la mujer, que siempre es mayor que la del hombre, esté un poco explicada por la cantidad de estrógenos que tienen. Y acuérdate que con las hormonas sexuales, en el ciclo femenino pasa algo muy importante, que es que nos muestran un pantallazo de cómo están en ese momento. Entonces, tus valores van a fluctuar si estás en una fase de ovulación, si estás menstruando o si estás en un momento X del ciclo. Entonces, el mejor método, que por lo menos yo encontré hasta ahora para medir las hormonas sexuales y tener un parámetro real de las hormonas sexuales, se llama Dutch Test, que es un testeo comprensivo de hormonas que se realiza en orina en seco. En sexto lugar, tenemos al omega 3. El omega 3, a pesar de ser la sustancia a la que más le hacemos déficit nutricional dentro de nuestros nutrientes esenciales, es una de las sustancias a las que menos medimos. Y lo más importante del omega 3, en realidad, es mantener una proporción entre omega 3 y omega 6, una variación muy importante en la que tenemos mucho más omega 6 que omega 3. Por ejemplo, puede ser un predictor de muerte prematura, y además, aunque no importe ese factor, puede predecir el declive de nuestra capacidad cognitiva a medida que envejecemos. Esto sucede porque el omega 6 puede hacer a los glóbulos rojos más susceptibles al estrés oxidativo, al mismo estrés que yo te mencionaba en el texto anterior sobre radicales libres. Si tus glóbulos rojos se dañan, todo tu cuerpo recibe menos oxígeno, y estudios han mostrado que personas con altos niveles de omega 3 tienen menos lesiones y tienen menor pérdida de funciones físicas a medida que envejecen. Por esta razón, hoy es común en deportes de alto rendimiento usar altas dosis de omega 3. Ver que hay gente que consume 10 g de omega 3 diarios. Y una de las cosas que siempre me han resultado más sorprendentes del omega 3 es que es un predictor del volumen cerebral.
Y ha habido una disminución en el volumen cerebral del Homo sapiens en los últimos 10,000 años que coincide con un cambio dietario en el que tuvimos una gran reducción del omega 3, porque empezamos a basar nuestra dieta en cereales. Si bien esto obviamente no explica causalidad, siempre es importante entenderlo porque probablemente implica que necesitamos consumir más cantidad de omega 3. Y la relación de omega 6 a omega 3 ideal parece ser 4:1, pero muchos especialistas, incluso de medicina funcional, hablan de iguales cantidades entre omega 6 y omega 3. Compara esto más allá de lo que quieras hacer, compara esto con los valores promedio del consumo en una dieta normal de alguien en Occidente, que va de 25 veces más omega 6 que omega 3. Y el punto acá a tener en cuenta para no marearte es que necesitas más omega 3 seguramente, y que los tipos de omega 3 que necesitas se llaman EPA y DA. Por otro lado, tenemos a los triglicéridos y su relación con el colesterol. Los triglicéridos son un tipo de grasa en tu cuerpo que de hecho compone la mayor parte de lo que vos coloquialmente llamas grasa. Cuando tenés un sector de grasa que te agarras con tus manos, en general está hecho de triglicéridos y algunos tipos de colesterol, y el HDL es el colesterol al que vos le llamas coloquialmente bueno. Por supuesto que las cosas no son blanco y negro, y la relación entre los dos, entre triglicéridos y colesterol HDL, se llama índice aterogénico del plasma, y este índice es uno de los mejores indicadores de riesgo cardiovascular. Cuando yo tengo dudas de a ver dónde estoy parado, sobre todo cuando yo tengo un colesterol aumentado, cuando tengo más de 200, y quiero entender si ese colesterol representa un riesgo o si no hay ningún problema, mientras más HDL tengas y menos triglicéridos tengas, menos riesgo cardiovascular vos tenés. Y si tenés más dudas sobre tu estado cardiovascular, siempre podés medirte una sustancia llamada lipoproteína A. Esta lipoproteína evalúa el riesgo cardiovascular, sobre todo cuando vos tenés los otros, los LDL, el colesterol malo aumentado, que evalúa qué porcentaje de LDL es pequeño y es pegajoso y tiene más riesgo de generar las placas que vos conoces de colesterol. Así que si tenés dudas sobre esto, medilo antes de preocuparte o antes de por ahí necesitar hacer una medida más drástica. ¿Cómo cambio todo esto? Quiero bajar los triglicéridos, puedo tomar omega 3, puedo hacer una dieta mediterránea con un bajo índice glucémico, puedo ejercitarme en ayunas también, y obviamente puedo hacer ayuno intermitente, que me va a ayudar a deshacerme de los triglicéridos y usarlos como fuente de energía. Cuando yo estoy haciendo ayuno intermitente y se acaba el azúcar en mi organismo, uso estos triglicéridos como forma de energía, y si quiero subir por otro lado el HDL para mejorar este efecto cardiovascular, puedo consumir por un lado más aceite de oliva, puedo también hacer una dieta baja en carbohidratos o por lo menos baja en índice glucémico, evitar el alcohol por supuesto, comer pescados grasos y realizar ejercicio aeróbico, todos estos factores me van a ayudar por un lado bajar los triglicéridos y por otro aumentar el HDL para ir reduciendo mi riesgo cardiovascular. Idealmente, el riesgo es muy bajo cuando el número de HDL es más elevado que los triglicéridos. Y como bonus te digo que en los hemogramas, cuando nosotros tenemos un análisis normal de sangre que por ejemplo evalúa nuestros glóbulos blancos, no sirven para entender dónde estamos parados porque pueden aumentar o disminuir estos glóbulos blancos por diferentes causas. Es importante que conozcas aproximadamente estas causas para poder entender hacia dónde tenés que buscar cuando vos querés solucionar algún síntoma específico. Por ejemplo, los eosinófilos, que son parte de tus glóbulos blancos, son un tipo de glóbulos blancos que pueden aumentar por un lado por sensibilidad a comida específica, como puede ser una alergia alimentaria, por ejemplo, típico caso en la celiaquía, alergias en general que pueden ser también respiratorias o por la presencia de parásitos. Y pueden, por ejemplo, disminuir y estar bajos por estrés. Por otro lado, tenés a los basófilos, que son los que menos cantidad deberías tener de tus glóbulos blancos, pero que pueden aumentar cuando vos tenés problemas con histamina, como los que yo te mencionaba en el texto de alimentos tóxicos para el cerebro. Entonces, cuando tenemos un problema con histamina, aumentan estos glóbulos blancos específicos. Por otro lado, tenés también los monocitos, que pueden aumentar en problemas hepáticos, en recuperación de infecciones, sobre todo cuando estás recuperándote de infecciones virales, y los linfocitos, que son los glóbulos blancos que más lidian con cuadros como los virus o como infecciones crónicas, alteran sus valores normales frente a enfermedades autoinmunes, frente a virus y frente a enfermedades obviamente más crónicas. Y los neutrófilos, que son los glóbulos blancos que tenemos en mayor cantidad, son los que aumentan frente a infecciones agudas.
Te planteo todo esto para que entiendas que muchas veces lo normal no es normal, hay mucha variabilidad en el ser humano por causas genéticas, por causas ambientales, por tu estilo de vida, por un montón de factores, tanto genéticos como epigenéticos. Entonces, mientras más cosas yo pueda medir o entender dónde estoy parado, más puedo optimizar mi alimentación, la suplementación que yo pueda hacer, qué tipo de ejercicio me va a servir, etc., para mejorar mi calidad de vida. Si te gustó este vídeo, suscríbete al canal, ponele me gusta o compartilo. Y si tenés la posibilidad algún día medite estas sustancias, para por lo menos tener una noción de dónde estás parado y poder mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa. No existe una sola causa de envejecimiento, de hecho, recién ahora estamos comprendiendo un poco más sobre el mecanismo de envejecimiento de nuestras células, y parece estar ligado a desechos celulares, tanto adentro de nuestras células como a la parte externa de las células en el tejido extracelular. Por otro lado, parece estar ligado también a mutaciones de los cromosomas o de nuestro ADN, y también del ADN que nosotros podemos tener dentro de nuestras mitocondrias, que son nuestras fábricas de energía, y obviamente, como seguro ya viste en textos de este canal, ligado a la senescencia celular, que son básicamente la acumulación de células zombies, células que ya no funcionan correctamente, y al acortamiento de una parte de tu ADN llamadas telómeros. Incluso hay expertos que hoy consideran central para el envejecimiento celular la pérdida de nuestra capacidad de producir células madre o incluso la disminución de la función sexual y reproductiva. Pero básicamente, lo que importa que entiendas es que todos estos mecanismos tienen que ver con la acumulación de daño en tus tejidos. Por eso, si nosotros queremos vivir mejor y evitar el deterioro que da lugar al envejecimiento en todos nuestros tejidos, debemos comprender cómo nuestro cuerpo envejece y cómo las distintas partes de nuestro cuerpo envejece para entender también qué podemos hacer al respecto. Pensar en el ejemplo de hueso, en los hombres, la densidad ósea de nuestros huesos normales comienza a disminuir desde los 35 años, mientras que en las mujeres en general ocurre a los 30, y se acelera luego de la menopausia, que es lo que todo el mundo conoce. Estos procesos dan lugar tanto en el hombre como en la mujer a la pérdida de la altura que nosotros tenemos en el arco del pie, e incluso a la disminución del líquido que tenemos en los discos intervertebrales, y ambas situaciones, tanto la pérdida de líquido en los discos como la disminución de la altura del arco, nos hacen luego perder altura en centímetros. E incluso puede darse por esta pérdida de masa ósea una calcificación de tejidos que normalmente no tienen que calcificarse, generando una pérdida de la flexibilidad y generando más desgaste articular, y de hecho, con respecto a los músculos, también tenemos una disminución de la masa muscular después de los 30 años, y suele haber una pérdida del 20% de la masa muscular a partir de ese momento. No es una pérdida menor. Con esa pérdida de masa muscular, disminuye nuestra fuerza, disminuye nuestra flexibilidad, disminuye nuestra coordinación y disminuye nuestro balance. Obviamente, no se da de la noche a la mañana, es un proceso progresivo. De hecho, esta pérdida de masa muscular y esta alteración del balance, la coordinación, es una de las principales causas por la que las personas con la edad más avanzada se suelen caer. Esto a su vez lleva a un deterioro de nuestro sistema nervioso que no puede reclutar fibras musculares nuevas y empieza a generar un deterioro de la postura, pero también empieza a aumentar por esta razón el riesgo de fracturas e incluso aumenta el nivel de desgaste articular, generando cada vez más inflamación y más dolor. Ahora, ¿qué hago con esta información? ¿Tengo que deprimirme y llorar y pensar que el envejecimiento es algo imposible de evitar y que sí o sí tengo que sufrir este destino? No, por supuesto que no. Todos vamos a envejecer, pero hay maneras de evitar el desgaste y del deterioro de nuestros tejidos para no sufrir estos síntomas. Tengo que entender el mecanismo del envejecimiento en mis huesos y en mis músculos para comprender qué procesos y qué mecanismos me sirven a mí para evitar esta sintomatología. ¿Cómo evito la pérdida de masa muscular y la pérdida de masa ósea? Muy simple, en cuanto a dieta y específicamente en cuanto a macronutrientes, es importante consumir una buena cantidad de proteínas, más que suficientes para mantener nuestra masa muscular. Este requerimiento proteico aumenta con la edad a medida que nos cuesta más mantener nuestra masa muscular, más cantidad de proteínas necesitamos para mantenerla. Pero por otro lado, también se hace más difícil manejar altos valores de proteína en nuestro cuerpo sin tener una consecuencia, sobre todo a nivel renal, negativa. No es igual de simple comer el doble de la cantidad de proteínas de las que mi cuerpo necesita a los 30 años, porque quiero ganar masa muscular, igual jamás sería mi consejo que obviamente llevar esta misma práctica a los 70.
Pero si me cuesta manejar las proteínas extra que tengo que consumir, ¿cómo puedo ayudar a mi organismo sin complejizarlo, sin generar ningún problema renal y sin sobrecargarme de proteínas que mi cuerpo no pueda manejar? Esto es fácil tomando aminoácidos sueltos en vez de tener que digerir esa cantidad de proteínas, tomando aminoácidos esenciales, yo puedo cumplir la cuota que necesito diaria para asegurarme de que no tenga una pérdida de masa muscular o de que tenga la mínima pérdida posible. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Bueno, puedo regular mis niveles de testosterona. Hoy existe una epidemia, metafóricamente hablando, por supuesto, de gente con bajos niveles de testosterona, particularmente los tipos de testosterona que son más activos. Vos tenés 3 tipos, tenés la testosterona total, que es la suma de toda tu testosterona, y tenés la testosterona que está suelta en sangre funcionando correctamente, que se llama testosterona libre, y otra que está unida a una proteína específica que se llama testosterona biodisponible. Estas dos, testosterona biodisponible y libre, son los tipos de testosterona que más comúnmente encontramos en hombres y en mujeres en baja cantidad, y esto no es una cosa menor porque la testosterona va a regular tu peso, va a regular tu masa muscular. Va a evitar que vos acumules de más grasa corporal. Va a mantener tu deseo sexual activo muchos años. Y va a cumplir un montón de otros beneficios para tu organismo. Con lo cual elevar mi testosterona de buenos valores de manera natural, es una de las cosas más importantes que yo puedo hacer para mantener masa muscular. De hecho, bajos niveles de testosterona en hombres no solo alteran mi conducta haciéndome tener comportamientos menos generosos, contrario a lo que nos imaginamos inicialmente, sino que además es un gran indicador de mortalidad. Te voy a dejar el link en la descripción a textos míos sobre cómo aumentar naturalmente los valores de testosterona, ya que hay muchas cosas fáciles que puedes llevar a cabo y que dan bastante buen resultado. A nivel de micronutrientes, yo lo que puedo hacer es tomar vitamina D3 y K2. Estos dos tipos de vitaminas, que son necesarias para mantener la actividad de células de tu tejido óseo, son claves por varias razones. Por un lado, me ayudan a perder menos masa ósea. Esto sucede porque esas vitaminas son esenciales, como te menciono, para un correcto balance entre la actividad del osteoblasto, que es un tipo de célula que mete calcio y fósforo en tu hueso, y el osteoclasto, que hace la función exactamente opuesta. Obviamente, si yo quiero mantener un correcto nivel de densidad ósea, necesito más actividad del osteoblasto, o sea, de la construcción de tejido óseo, que de la eliminación. Y en este caso particular, agregar vitamina D y vitamina K cuando yo tengo un déficit de estas vitaminas facilita la actividad de las células que meten calcio y fósforo en el hueso. Por otro lado, la vitamina D es un nutriente esencial para el correcto funcionamiento del sistema inmune y un buen estado de ánimo, y además, la vitamina K ayuda a evitar que el calcio que yo extraigo de hueso cuando voy perdiendo densidad ósea, y que no debería haber extraído en primer lugar, no se deposite en lugares equivocados. Esto sucede en el cerebro, sucede en los vasos sanguíneos, sucede en válvulas cardíacas, etc. Y es un proceso tan pero tan común que lo asumimos como normal y como correcto. Hasta en mi caso, cuando daba clases de anatomía y explicaba partes del cerebro, explicaba incluso cómo la calcificación de algunos sectores de nuestro cerebro, como la glándula pineal, eran normales con la edad, y por supuesto que no lo son. De hecho, es algo que deberíamos evitar para que nuestro cerebro funcione correctamente a medida que envejecemos. ¿Hay algún tipo de hábito o biohacking que yo pueda llevar a cabo para evitar el envejecimiento de mis músculos y evitar la pérdida de masa muscular en general? Sí, aparentemente, los músculos reaccionan al estrés generado por calor, con lo cual el calor estimula la generación de más tejido muscular y evita su pérdida. Por ende, puedes hacer algo tan placentero y fácil como usar el sauna regularmente y así evitar la pérdida de masa muscular sin que requiera un OG de fuerza de voluntad de tu parte. Además, como te mencionaba, el estrés producido por el calor cuando entrenamos ayuda a aumentar la ganancia de masa muscular, incluso si trabajamos con una baja intensidad, con una baja carga en peso. Este es un dato importante para aquellas personas que no pueden entrenar ejercicios de fuerza, por ejemplo, ejercicios más pesados por alguna lesión o algún dolor que tengan. De hecho, la vasodilatación, o sea, la dilatación de las arterias producida por el calor en el músculo, tanto si es aplicado de manera local como si es general, estimula el crecimiento muscular.
En un estudio de 2019 se mostró que simplemente utilizando un pack de gel caliente mientras entrenan tríceps, incluso entrenando con baja intensidad, puedes obtener un crecimiento muscular simplemente por la aplicación del gel caliente de entre 15 y 20% más masa muscular en semanas compartidamente con no utilizarlo. 15 o 20% de ganancia muscular extra simplemente por utilizar calor. Me parece algo muy bueno, y si no, siempre puedes utilizar un sauna para evitar la pérdida de masa muscular. Y no podría terminar este texto sin mencionarte lo obvio, el ejercicio físico. Para esto, cualquier tipo de ejercicio es igual de efectivo. No hay algo en lo que todos tenemos que ser responsables, y es en comprender qué estamos realmente haciendo por nuestra salud. Yo no puedo pensar que hacer kundalini y levantamiento de pesas me van a traer los mismos beneficios a nivel muscular. Cada ejercicio tiene sus pros y sus contras, y el tipo de ejercicio demostrado una y otra vez más efectivo para mantener masa muscular y para estimular mi longevidad es claramente el tipo de entrenamiento de fuerza, que básicamente implica pocas repeticiones y mucho peso. De todas maneras, si no sabes cómo es, te voy a dejar el link en la descripción para mi texto específico sobre ejercicios de fuerza, que también tiene una rutina descargable. Y te voy a dejar en la descripción también mi texto sobre cuándo hacer cada tipo de ejercicio y qué beneficio trae cada tipo de ejercicio. Ejercicios de alineación musculares, de estiramiento, etc. La moraleja de todo esto es no te desesperes. El envejecimiento en tus tejidos puede ser prevenido y mejorado de muchas maneras. Organiza tu vida de manera tal que tú puedas sostener el esfuerzo a lo largo del tiempo para poder vivir mejor. Hasta que exista un software con inteligencia que lo haga por vos. Tampoco falta tanto tiempo. Y recuerda que consistencia le gana a intensidad todos los días. Si llevas años sin actividad muscular empieza de a poco. Gana consistencia en tu entrenamiento antes que cualquier otra cosa, para evitar lesionarte y para poder disfrutar el proceso. Si te gustó este vídeo, ponle me gusta, compártelo con alguien que lo necesite y que puede evitar todos estos procesos hoy, o suscríbete al canal, donde todas las semanas vas a ver textos como este sobre cómo mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa, usando el elemento que vamos a ver en este vídeo. Un estudio mostró cómo personas podían rejuvenecer 8 años de su edad genética en solamente 7 meses. Todos estamos envejeciendo en este momento, y para 2050 se estima que casi un cuarto de la población mundial va a tener más de 60 años, y quizás incluso más porcentaje con la crisis demográfica en China hoy. Por esta razón y muchas otras, es importante que podamos envejecer de la manera más sana posible y revertir los daños que suceden normalmente en nuestro cuerpo a medida que cumplimos años o simplemente por los malos hábitos que tenemos. En los últimos años han aparecido muchas sustancias, procesos y alimentos que han mostrado enormes beneficios para revertir el envejecimiento. Desde sustancias como el MAD, que ayudan a producir más energía en nuestro cuerpo, hasta sesiones de cámara hiperbárica que han demostrado volver a alargar la parte final de nuestro ADN, reparando el envejecimiento genético que sucede en nuestro cuerpo y evitando la formación de células senescentes o células zombie. Pero hoy está en proceso de investigación una sustancia aún más prometedora para frenar los procesos de envejecimiento celular, que vamos a ver en este vídeo. Estas investigaciones son importantes porque son en humanos, y no solo tienen el potencial de aumentar los años que estamos vivos, sino también de disminuir la aparición de muchas enfermedades crónicas que nos arruinan la calidad de vida durante la vejez. Y para vos, que te interesa la estética y no tanto la salud, comprende que van de la mano. El que vive más a una misma edad que otra persona también se ve más joven. ¿Pero por qué envejecemos? Nuestro cuerpo envejece como consecuencia de muchos procesos. Acumulación de sustancias tóxicas como radicales libres que terminan dañando nuestras células, daño en nuestro ADN, en la información genética que tenemos, baja producción de energía y muchos mecanismos más. Es por eso que todas las sustancias que tienen el poder de frenar o mejorar cualquiera de estos mecanismos de envejecimiento también tienen el poder de frenar nuestro envejecimiento. Y una de las sustancias más prometedoras, según investigaciones nuevas, es el alfa-cetoglutarato. Esta sustancia, que ya vamos a ver, tiene el mismo problema que muchas otras.
Son sustancias necesarias para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo y de la producción de energía, como pasa con el NAD, por ejemplo, pero que lamentablemente disminuyen con la edad, y esto crea un círculo vicioso que nos lleva a todos a sentirnos más cansados cuando envejecemos, pero también a tener menos energía a nivel celular, dándonos lugar a más problemas, más envejecimiento y una peor calidad de vida como consecuencia. Esta sustancia, conocida como ACT, es central para la energía de todas nuestras células, porque participa en algo llamado ciclo de Krebs, y la usamos para oxidar grasas, hidratos de carbono y aminoácidos, y poder transformarlos en la energía que usa nuestro cuerpo, que es el ATP. Esto te brinda flexibilidad metabólica, y de hecho, necesitamos el ACT para aproximadamente 1,000 reacciones diferentes en nuestras células, para la producción de colágeno, porque ayuda a enzimas que necesitamos para estabilizar las moléculas de colágeno. Lo que logra este cambio es hacer que tu colágeno tolere una mayor temperatura sin desarmarse, sin perder su piedad. En segundo lugar, tenemos la reducción de radicales libres y con esto también la reducción de canas. Si no viste mi texto sobre canas y cómo reducirlas, te lo dejo en la descripción, pero uno de los aspectos más importantes era que en tu cuerpo se acumulaba un radical libre llamado peróxido de hidrógeno, y es uno de los principales responsables de la aparición de canas de manera prematura. Afortunadamente, tenemos mecanismos para eliminar estas sustancias, y el ACI es uno de ellos, y esta misma reducción de radicales libres es la que permite generar un efecto de protección para varios de tus órganos, como el cerebro. En tercer lugar, tenemos la reducción de la inflamación. Como te dije al principio del vídeo, cuando envejecemos, hay muchas células que en lugar de morir se transforman en células senescentes o células zombie, y estas células liberan sustancias inflamatorias que obviamente generan daño en nuestro cuerpo. El ACI no termina de eliminar o erradicar estas células senescentes como si lo hacen sustancias como la rapamicina, pero sí impiden que estas células produzcan inflamación y causen daño en nuestro cuerpo. En cuarto lugar, el ACI impide la pérdida de músculo. De hecho, nos ayuda con la construcción de tejido contráctil y a su vez activa la oxidación de grasas, como te mencionaba antes. Con lo cual, nos sirve para obtener más energía y quemar grasas mientras construimos músculo, pero a su vez mejora la performance deportiva porque te ayuda a producir más energía, por un lado, pero a reducir la acumulación de amonio y de urea durante el ejercicio intenso. En quinto lugar, estimula el sistema inmune al ser una fuente de glutamina. El ACI da energía a células de tu sistema inmunológico, como los macrófagos o los linfocitos, y les permite aumentar la capacidad bactericida, la capacidad de destrucción de bacterias que tienen. Esto sirve, por un lado, para fortalecer la capacidad de nuestro sistema inmune, pero también para mantener una barrera intestinal sana y evitar que las bacterias se desarrollen en lugares que no deben o se desarrollen de más. Y no podemos dejar de nombrar al efecto que tiene la ACT sobre la expectativa de vida. La evidencia nos indica que ya alargó la vida en estudios a gusanos, a ratones y a cerdos, y ya vas a ver cómo aplica también a humanos. Pero la pregunta obvia que nos hacemos es ¿por qué tiene este efecto sobre la expectativa de vida? En estudios anteriores, el ACT mostró cómo podía expandir la expectativa de vida de parásitos por impedir la actividad de algo llamado emotor, algo esencial tanto en la construcción de nuevo tejido como en el aumento de la expectativa de vida. Si queremos construir tejido nuevo, tenemos que aumentar la actividad de emotor, pero perdemos expectativa de vida al hacerlo. Este estudio es importante porque mostró un aumento de la expectativa de vida en esos gusanos de un 50%, y si bien un 50% es muchísimo tiempo. Eso obviamente no va a ser trasladable a humanos, y un detalle que es muy importante que tengas en cuenta es que en los estudios el ACI no extiende la expectativa de vida de los gusanos que ya estaban en restricción calórica. Esto quiere decir que el mecanismo por el cual aumenta nuestra expectativa de vida posiblemente sea el mismo que aumenta nuestra expectativa de vida cuando hacemos restricción calórica, cuando comemos menos calorías de las que necesitamos. ¿Pero por qué es importante para nosotros, los humanos? Porque significa que no necesitamos restringir nuestras calorías un 30% para vivir un 30% más. Ya sabemos hace mucho tiempo que la reducción de calorías aumenta la expectativa de bien humanos, pero no queremos hacerlo porque nos gusta comer. Pénsalo de esta manera. Incluso si estás dispuesto a reducir un 30% de tus calorías el resto de tu vida para vivir más, vas a tener que resolver el problema de la reducción de peso corporal. La ACT podría resolver eso dándonos beneficios similares sin necesitar una reducción calórica tan importante.
Y cuando escalamos los estudios con ratones, ¿qué encontramos? Encontramos un aumento de la expectativa de vida en distintos grupos de ratones, pero mucho más importante que ese aumento de la expectativa de vida, que fue dentro de 18 y 19%, es la disminución en el índice de fragilidad. Este índice básicamente nos sirve para entender cuán vulnerable o cuán saludable es una persona mayor. Y la diferencia entre los grupos de ratones que usaron y los que no usaron es muy grande, sin importar si el aumento de la expectativa de vida en ellos no es tan importante. Y la pregunta que te vas a hacer si escuchaste esto es ¿qué efecto tienen humanos? Y estudios finalizados en 2021 muestran cómo el uso de en personas de mediana edad por solamente 7 meses genera una reducción en la edad genética de 8 años en promedio, pero a su vez genera una reducción en los niveles de inflamación general en el cuerpo e incluso cambios positivos en el envejecimiento de la cara. Para que tengas una referencia, rejuvenecer 8 años tu edad genética significa vivir 10% más. También significa, como te mencionaba antes, menos fragilidad en los últimos años de tu vida. Pero no todo lo que brilla es oro, y eso significa que tenemos que tener en cuenta varios aspectos de esta nueva información con respecto a la ACT. En primer lugar, el estudio es pequeño y no tiene un grupo control, pero es muy probable que la ACT sí aumente nuestra expectativa de vida de una manera significativa. El segundo punto a tener en cuenta de toda esta información nueva es que se estudió solamente por 7 meses. No sabemos si el efecto es acumulativo ni si sigue acumulando efectos en términos de rejuvenecimiento o si se maximiza en algún momento. Y el tercer punto de esta información es central. Si ya haces ayuno intermitente, ¿por qué? Porque como el AC usa el mismo mecanismo que la restricción calórica, es probable que en personas que ya hacen un ayuno de 20 o 23 horas o en personas que ya hacen una dieta hipocalórica tenga un efecto menor en cuanto a la longevidad porque ya estás utilizando el mismo mecanismo que aumenta tu expectativa de vida a través de cosas como el ayuno intermitente o la restricción calórica. Y además, las personas con más edad cronológica, las personas más envejecidas genéticamente con respecto a su edad cronológica son las que mostraron tener más resultados, o sea, las que peor estaban y las que más grandes eran de edad de base, mostrando que probablemente sea mucho más útil usar suplementos con AC luego de tus 50. Y algo que todos los que estamos interesados en longevidad tenemos que entender es que hay diferencias sexuales. No todas las herramientas que aumentan tu expectativa de vida funcionan igual de bien para ambos sexos. Por ejemplo, todo indica que utilizar metformina, o rapamicina para aumentar tu expectativa de vida es más efectivo si sos mujer que si sos hombre. ¿Qué nos tenemos que llevar de toda esta información? Si yo me enfermo, quiero recibir el mejor tratamiento posible, pero prefiero no enfermarme en primer lugar. Mucho de lo que podemos hacer para ser más longevos requiere esfuerzo y requiere un propósito, una razón para sostener nuestro esfuerzo a lo largo del tiempo y vivir más. Pero más allá del esfuerzo, es importante que entiendas que muchas enfermedades que arruinan nuestra vida, como las demencias y otras enfermedades debilitantes, son mucho más comunes con el envejecimiento, y es muy probable que sea más fácil concentrarnos en reducir los años de enfermedad mientras estamos vivos, los años en los que podemos tener enfermedades debido al envejecimiento, con herramientas como AC, como ayuno intermitente, como restricción calórica o como nada, básicamente reduciendo el envejecimiento en sí mismo antes que enfocarnos en luchar con cada una de estas enfermedades y así tener resultados que mejoren nuestra calidad de vida de manera efectiva.